Buenas tardes a todos. Soy la maestra Araceli Toquero Franco y soy la encargada de presentar la exposición del siguiente tema que tiene como título Diseño y aplicación del método de conservación empleado a jugo de zanahoria natural. Tenemos la siguiente problemática, es que el jugo de natural o el producto en cuestión tiene una vida de anaquel corta. Los galones en los que son envasados generan gas a temperaturas de refrigeración. También hay una pérdida de características sensoriales del producto, hay un pardeamiento y un oscurecimiento del jugo ya envasado después de cierto tiempo, lo cual se traduce en pérdidas monetarias considerables para los productores. El objetivo principal de esta investigación es calcular y aumentar la vida de anaquel del jugo de zanahoria por un mínimo de 7 días en refrigeración. ¿Por qué no aplicar algún otro método de conservación? Ya que son, por ejemplo, la pasteurización, dado que es un proceso que implica una inversión monetaria inicial considerable, se descartó. Entonces es por eso que se tenían ciertas restricciones para poder ampliar la vida de anaquel de este producto. El producto sigue comercializándose en refrigeración, es por eso que se quería llegar a un mínimo de 7 días en refrigeración. Para esta investigación se comenzó a investigar la materia prima principal, que es la zanahoria. Sabemos que es un producto bianual, almacena nutrimentos en la raíz, se vuelve grande y carnosa dependiendo del tipo y la especie con la que se trabaje. El contenido de agua, composición de nutrimentos, pH, lo cual es cercano al neutro, la hace muy sensible a ciertos microorganismos debido a que es un vegetal de raíz, es decir, que crece en tierra y en contacto con muchos microorganismos. Los daños físicos que sufre durante su recolección, manejo y almacenamiento puede permitir la entrada invasiva de ciertas bacterias, levaduras u hongos, precisamente por el medio en el que crece. En estudios elaborados anteriormente, en otras investigaciones, se observó que la cepa predominante es un tipo de levadura, especie psicrófilas principalmente, las cuales son de fermentación baja y pueden crecer a temperaturas bajas. Es por eso que este tipo de levaduras puede estar reinfectando vegetales o jugos, principalmente conservados en cámara fría. Es por eso que, a pesar de que se aplica el método de conservación de refrigeración, se tienen estos problemas. El productor pensaba que teniéndolo en refrigeración se podía conservar el producto adecuadamente. Sin embargo, debido a que la investigación bibliográfica reflejó que hay contaminación principalmente por este tipo de levaduras que crecen a temperaturas bajas, ese método no es suficiente. ¿Qué otras cosas se observan? Es un deterioro al tercer o cuarto día. ¿Qué tipo de deterioro? Que el jugo como tal, los sedimentos cambian su viscosidad, se vuelven muy viscosos debido a la formación de metabolitos precisamente que causa este tipo de microorganismo. Entonces, a pesar de tener otras dificultades que mencionaremos a continuación, también se tiene este tipo de problemática, que es un crecimiento microbiano elevado y formación de esta sustancia viscosa que se va al fondo de la botella. Como mencioné anteriormente, otro deterioro que se observa comúnmente es el pardeamiento enzimático, que es el principal deterioro que se observa. Los fenoles que contiene la zanahoria junto con enzimas endógenas causan esta oxidación, lo cual implica el oscurecimiento o el pardeamiento de todo el jugo. De ser o de tener un color naranja brillante, se termina con un color café, crema inclusive, llegando ya a un método, a un punto de oxidación más severo, un café oscuro. Eso tiene que ver en gran medida con la composición del vegetal, el tipo de zanahoria y su estado de maduración. Es decir, que afecta la cantidad de fenoles, todas esas características que acabamos de mencionar, haciendo que el pardeamiento pueda ser más o menos acelerado. También se observó experimentalmente que debido al estado de maduración principalmente es que se pardea antes o después.
inclusive en unas zanahorias que ya estaban con un nivel de maduración muy avanzado, que también inclusive por el sabor dulce se podía llegar a apreciar su estado de maduración. El jugo se llegaba a oxidar inclusive minutos después. Entonces también era importante definir adecuadamente el estado de maduración de la zanahoria. Bien, el procedimiento propuesto para ser aplicado, este procedimiento se les dio a los productores para que lo siguieran, dependiendo y también con cada uno con sus puntos críticos, es primero someter a la zanahoria a un proceso de desinfección adecuado, ya sea con sustancias desinfectantes, algo sencillo y que no implicara una inversión considerable. Después, corte de tallos con cuchillo manualmente o aplicando ciertas maquinarias para proceder a la etapa de extracción del jugo, que se usa una máquina semi-industrial. Posteriormente se elabora la dilución e incorporación de los aditivos que se utilizaron o resultaron de todo el estudio, para finalizar con el envasado del jugo y su posterior refrigeración. El proceso de desinfección se propuso el uso de maquinarias para que no fuera trabajoso el proceso de limpieza de cada pieza de zanahoria. El corte de tallos y extracción del jugo se utiliza una máquina que extrae el jugo por un lado y el bagazo o el resto de la verdura por el otro. Y los aditivos que obtuvieron mejores resultados fueron los siguientes. Para evitar la formación y el aumento de viscosidad debido a la levadura que forman los metabolitos, se utilizó un conservador base de benzoato sorbato, ayuda a neutralizar este tipo de microorganismos y se prolonga la vida del jugo. Y también se encontró que el ácido ascórbico puede aplicarse principalmente como antioxidante para evitar la oxidación del pardeamiento que ocurre días después de elaborar el jugo. También se probó con GDL y con metabisulfito. Sin embargo, estos se debían utilizar en proporciones considerables y afectaban considerablemente el sabor. En este caso del ácido ascórbico, aunque afecta el sabor, sabe un poco ácido, pero no es detectable en los análisis sensoriales. Entonces, por eso se descartó el GDL y el metabisulfito. Aunque también se probó experimentalmente con una mezcla de los tres, el mejor resultado se obtuvo únicamente con el ácido ascórbico. Se utilizaron en estos porcentajes el conservador en 0.1% de acuerdo a la norma y el ácido ascórbico en 0.2% también teniendo el límite de acuerdo a la norma. Se obtuvieron estos resultados. Se estuvo también verificando el pH del jugo día 24 horas después de elaborarlo, luego 48 hasta finalizar las pruebas. Sin embargo, se encontró que el pH no es una variable que afecte el comportamiento del jugo. No hay relación entre el pH con la formación de metabisulfitos. Sin embargo, al aplicar el ácido ascórbico se tiene un pH menor, pero en las otras pruebas que se ocuparon los otros tipos de antioxidantes, no se encontró alguna diferencia o alguna diferenciación de pH o relación del pH con la conservación del producto. El tiempo de durabilidad del producto fue de 7 a 9 días en adecuada, respetando sus características sensoriales, teniendo los siguientes resultados comparativos. Tenemos la muestra control, que es un jugo de zanahoria que no tiene ningún tipo de aditivo. Y aquí presentamos las características de que fue cambiando conforme a los días en los que avanzaban las pruebas. El pardeamiento se presentó 2 días después. 2 días después se dio por terminada la prueba, sin embargo se siguió observando el cambio y el comportamiento del jugo. La aglutinación de sólidos se presentó 3 días después, el aumento de viscosidad 4 días después y
Esos mismos 4 días después se empezó a generar gas dentro de la botella, lo cual se aprecia en la imagen que tenemos a su derecha. La imagen que está a la izquierda es la botella al inicio de las pruebas. Tenemos la botella que utilizó ácido ascórbico. Tenemos que el pardeamiento no se presentó a lo largo de toda la prueba. La aglutinación de sólidos se presentó 7 días después, lo cual se puede apreciar muy apropiadamente en la imagen de la izquierda. El aumento de viscosidad fue 9 días después y la generación de gas 11 días después. Y por último tenemos las muestras en las que se usó la combinación del ácido ascórbico con el conservador. El pardeamiento no llegó a presentarse, la aglutinación de sólidos se presentó 8 días después, el aumento de viscosidad, por lo que comentábamos de las levaduras, se comenzó 11 días después y la generación de gas 19 días después. Por lo tanto, tenemos las siguientes conclusiones. Sí se logró prolongar la vida de anaquel de este producto sin aplicar métodos costosos de conservación, evitando una inversión inicial elevada, lo cual es benéfico para el productor. Antes de la aglutinación de sólidos se presenta una sedimentación, esto es muy importante, que únicamente con la agitación del jugo puede volverse a tener el jugo como en las pruebas originales. Ahí es importante mencionar que sí se tuvo que diferenciar lo que era la aglutinación de sólidos con únicamente la sedimentación. Para eso se utilizaron en las pruebas experimentales muestras más pequeñas que se iban abriendo diariamente para verificar que en efecto fuera una sedimentación o fuera una aglutinación o el aumento de viscosidad por la formación de metabolitos. Y también muy importante es que las buenas prácticas de higiene son claves para el aumento del tiempo de conservación, ya que no tenían buenas prácticas de higiene y esto es elemental para poder prolongar la vida del producto mínimo en 2 días sin aplicar ningún aditivo. Muchas gracias y aquí presentamos algunas referencias usadas para el trabajo.